Una de las preguntas que más me hacéis es en qué consiste una valoración con una fisioterapia experta en salud de la mujer, en suelo pélvico, en uroginecología o como lo queráis llamar. Pues os te voy a contar en el caso de tanto una consulta presencial como una consulta online, porque hay bastantes cosas que son iguales y hay algunas cositas que obviamente difieren. En ambos casos empezamos por la entrevista, por la historia, que en los dos casos es igual, porque es una serie de preguntas que te voy a hacer para guiar luego el resto de la exploración y para guiar también hacia dónde tiene que ir el tratamiento. La pregunta que me parece fundamental y quizás la más importante es el motivo de consulta, el motivo por el que vienes a consulta y los objetivos que tienes viniendo a consulta. Eso desde luego es lo que nos va a marcar el inicio del camino, por lo menos, y el final también. Te voy a hacer otra serie de preguntas, como puede ser tu edad, si tienes alguna enfermedad importante, a qué te dedicas, si has hecho algún deporte en particular, otra serie de preguntas que van a ir muy enfocadas a cuál sea el problema por el que vienes a consulta o la cuestión, el objetivo por el que vienes a consulta. Y después de hacer esta entrevista, esta historia tan completa, vamos a pasar a la exploración. La primera parte de la exploración va a ser también prácticamente igual en el caso de que sea una consulta presencial o sea una consulta online, y es la valoración de tu postura. La valoración de tu postura y de su efecto con el resto del cuerpo, con el suelo pélvico, con el abdomen, con la respiración, etc. Es muy importante porque nos va a dar también parte de cómo vamos a enfocar el tratamiento. Y la mayoría de la exploración va a ser visual. Entonces, esto no va a variar en cuanto a presencial u online, pero hay una parte en el presencial que yo sí que te pido movimiento y quizá toco algunas zonas. El movimiento no va a variar en el online, pero a lo mejor sí que te pido que tú te toques ciertas zonas para yo poder tener también una referencia visual de qué es lo que está pasando en tu cuerpo con ciertos movimientos. Lo siguiente que pasaríamos es a ver tu respiración. Igualmente es una valoración principalmente visual, que no va a variar en un caso o en otro, y en el caso ya de ver o palpar ciertas estructuras de tu caja torácica, pues igualmente te puedo pedir que tú te toques ciertas zonas para tener otra referencia visual en el caso de la consulta online. La respiración también me va a interesar ver, por ejemplo, la movilidad de tus costillas, cómo reacciona el abdomen, cómo reacciona la columna, a la respiración y a la respiración combinada con ciertos movimientos o a ciertas acciones que combinadas con la respiración nos van a dar, por ejemplo, parte del siguiente paso, que sería valorar tu abdomen. El abdomen, lo que me interesa es ver si es competente, si es funcional a las diferentes actividades de tu día a día. Y para eso igual te pediré una serie de cosas y yo podré ver cómo reacciona tu abdomen. Incluso en el caso de la presencial, palpar qué es lo que está pasando. También hago una palpación para ver si hay alguna zona que te sea dolorosa, que eso te puedo mandar un autotest sencillo para ver qué es lo que está pasando y para valorar también el caso de la diástasis abdominal de forma manual. Por último, pasaríamos a ver tu suelo pélvico, en el que en la presencial, aquí sí que voy a diferenciar porque claramente hay dos opciones distintas. En la presencial hay una valoración primero externa, visual, para ver cuál es el color, cómo están las estructuras, para ver pues cuando tú contraes o cuando toses, qué es lo que está pasando en la entrada de tu vagina, y luego una valoración manual intracavitaria dentro de la vagina, en la que yo introduzco 1 o 2 dedos y veo qué es lo que pasa también con ciertas acciones o sin hacer nada, etc. Aquí me parece muy importante reseñar que yo voy a tolerancia de la paciente. Hay casos en los que quizás ni siquiera haga esta valoración intracavitaria, porque, por ejemplo, en el caso de que haya mucho dolor, a mí no me compensa, porque el tratamiento va a ir enfocado primero a reducir ese dolor, ¿no? Y no puedo reducir ese dolor si te estoy provocando dolor, no tiene sentido para mí. Entonces, esto no quiere decir que en ningún momento te vaya a hacer una valoración intracavitaria, pero quizás según vamos empezando con el tratamiento, pues lo valoramos. Y desde luego va a tolerancia. A mí, ya te digo, no me sirve de nada tocarte el cuello del útero y ver cuál es la movilidad del cuello del útero si te estoy haciendo un daño del carajo. Para mí no tiene sentido, ninguno. Entonces es muy importante que para mí que tú sepas que yo no te voy a hacer daño. O si te hago daño va a estar dentro de una tolerancia que tú vas a marcar el límite, ¿vale? Esto me parece súper importante. Luego podemos completar esta valoración vaginal con una valoración anal también. Esto depende también mucho, no siempre hago una valoración anal, pero hay veces que es necesario en función
de tus síntomas y del motivo por el que vengas a consulta. En el caso de la consulta online, lo que hago es mandarte una serie de autotest para que tú veas qué sensaciones tienes cuando hacemos ciertas acciones y que tú te hagas quizás una valoración intravaginal, lo que me parece también súper interesante porque al final nosotras somos las que menos nos tocamos la vagina. Entonces, el que tú misma tomes conciencia de qué sensaciones tienes cuando estás en reposo, cuando estás tosiendo o cuando estás contrayendo, pues me parece súper interesante. Y con todo ello voy a hacer un plan de tratamiento, te voy a proponer un programa, un plan de tratamiento explicándote específicamente cómo vamos a trabajar cada cosa y el tiempo que yo estimo que nos va a llevar a trabajar cada cosa. Obviamente el tiempo de estimación no puede ser un tiempo cerrado, yo te doy un tiempo estimado, pero sí que hay un plan en el que en una primera sesión vamos a hacer esto, en una segunda sesión vamos a hacer esto, en una tercera sesión vamos a hacer aquello y a partir de ahí quizás vayamos espaciando las consultas, etc. A mí me gusta que las primeras consultas sean lo más seguidas posible, en el sentido de que si puede ser una semanal, pues mejor, y luego a partir de ahí vamos espaciando. De forma muy genérica te puedo decir que en la mayoría de los casos, pero esto depende muchísimo, a lo mejor necesitamos 3, 4, 5 sesiones seguidas y a partir de ahí podemos ir espaciándolas cada 15 días, un mes o, depende de cada persona, lo que tú necesites. Así que eso te cuento. Si tienes alguna otra pregunta sobre la valoración, alguna otra curiosidad, coméntamelo y estaré encantada de contestarte. Un besito, hasta luego.